Aquí está. Entonces, ¿por qué es importante nucleótidos? Porque los nucleótidos son los ácidos nucleicos que forman parte del ADN y el ARN. ¿Qué significa eso? Que ellos son los que participan fundamentalmente en lo que es la genética celular. Es por eso que los estudiamos. Entonces, veamos. Los estudiamos porque ahí tenemos, por ejemplo, un gráfico muy bonito de lo que es el ADN, que es uno de los nucleótidos, uno de los polinucleótidos importantes. Los ácidos nucleicos o nucleótidos participan en los procesos en los cuales la información genética se almacena, se replica y se transcribe. Actúan como coenzimas transportadoras de energía, que sería básicamente el ATP. Y aparte actúan como coenzimas en las transferencias de ácidos acéticos, azúcares, aminas y otros compuestos. Ahora, ¿qué son los nucleótidos? Acá nos dice que son ésteres de los nucleósidos. Un nucleósido es una base nitrogenada más el azúcar. Entonces, si tengo un grupo fosfato, que va, en este caso, el ácido fosfórico, que va a esterificar al grupo oxidrilo del carbono 5 del azúcar, entonces yo voy a tener lo que se llama un nucleótido. O sea que el nucleótido estaría compuesto por la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. O sea que hasta ahí es un nucleótido. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo estaría armado este nucleótido? Primero me hablaba de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son derivados de los compuestos heterocíclicos aromáticos como la purina y la pirimidina. Yo acá tengo un anillo de pirimidina. Y acá, esto que ven acá es un anillo que se llama imidazol. Cuando el imidazol se junta con un anillo de pirimidina, se llama el núcleo de la purina. O sea que yo voy a tener las bases nitrogenadas que forman parte de estos dos tipos, del núcleo de pirimidina y del núcleo de purina. Entonces, todos los que tienen esta forma, o sea, un solo núcleo, son bases pirimidínicas, y todos los que tienen esta forma, o sea, el núcleo de purina, son bases púricas. O sea que vamos a tener entonces dos tipos de bases nitrogenadas, las que son las que derivan del núcleo de pirimidina y las que derivan del núcleo de purina. Entonces veamos cómo sería. Si estamos hablando de un anillo de pirimidina, estaríamos hablando de las bases pirimidínicas. Entonces yo acá voy a tener tres tipos de bases. Voy a tener la citosina, ¿la ven? Ven que tiene de base este anillo. ¿Ven dónde está el carbono 1, que no es el carbono 1, sino que ahí estaría ubicado un nitrógeno? Pero ven dónde empieza la numeración del anillo, empieza la base, digamos, del hexano. Entonces, si ahí tengo un primer derivado que es la citosina, se llama 2-oxi-4-aminopirimidina. Ustedes no tienen que saber ese nombre, pero ese nombre les sirve para guiarse por qué se llama así. Miren, ¿qué significa? Que en el carbono 2 tiene un oxígeno y en el carbono 4 tiene un grupo amino, ¿ven? Por eso se llama 2-oxi-4-aminopirimidina. Es más fácil para cuando la tengan que escribir. Entonces acá yo tengo lo que sería la citosina. Esta que ven acá es la timina. Dice que en el carbono 5 tiene un metil, en el carbono 2 y 4, en el 2 tiene un oxígeno, en el 4 tiene otro oxígeno, por eso se llama dioxipirimidina, y o sea, así se llama el compuesto, 5-metil, 2,4-dioxipirimidina, pero nosotros le decimos timina. Es muy parecido, ahí. Ahora, ese sería el segundo anillo de pirimidina que tienen que saber, la segunda base nitrogenada. Y después tenemos el uracilo, que se llama 2,4-dioxipirimidina, y ustedes se van a fijar que en la posición 2 hay un oxígeno y en la posición 4 hay otro oxígeno, o sea que por eso se llama 2,4-dioxipirimidina. Ahora, ustedes no tienen que saber ese nombre. Con que sepan que es el uracilo, listo, y que lo sepan escribir. ¿Ven cómo es el uracilo? Tiene pequeñas diferencias con la timina, pequeña, por ejemplo, miren, el metilo, en carbono 5, el uracilo no lo tiene. Entonces son pequeñas diferencias que hacen que el uracilo tenga esta posición de oxígenos, la timina tenga estos oxígenos más este metilo, y la citosina tenga el oxígeno y un grupo amino. O sea que estas tres bases se la tienen que saber escribir como fórmula. Entonces, estas tres son las bases pirimidínicas. ¿Cuál es la cuestión acá? Que tienen un solo anillo y tienen estas pequeñas modificaciones que las hacen diferentes entre las tres. Entonces, las bases pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ven? Que están basadas en que en un anillo.
solo en un anillo pirimidínico. Ahora vamos con las bases púricas. ¿Qué pasa con las bases púricas? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un anillo que es el imidazol, que viene, se junta con la pirimidina y forma este doble anillo que se le dice purina? Ahora veamos, de la purina van a surgir la adenina, que es una 6 aminopurina, o sea, ¿qué significa? Miren cómo es la numeración en una base púrica. Se empieza desde el segundo anillo, ese es el grupo 1, o sea, la posición, perdón, la posición 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 tengo el grupo amino, por eso esta base que ustedes ven acá se llama 6 aminopurina, que es la adenina. Esta también la tienen que aprender así, completa. Entonces, acá nosotros tenemos una primer base púrica que es la adenina. Después vamos a tener la segunda base púrica, que es la guanina. La guanina se llama 2-amino 6-oxipurina. O sea que en el caso de la guanina, en la posición 6 del carbono va a tener un oxígeno y en la posición 2 va a tener un grupo amino. ¿Ven? Por eso se llama 2-amino 6-oxipurina. O sea que ustedes en el caso de las purinas van a ver un doble anillo y las posiciones, esta posición 6 aminopurina, 2 amino, 6 oxipurina, las pueden saber desde la función de que ustedes tienen que aprender a hacer la fórmula. Pero en realidad, con que le digan adenina está bien y con que digan guanina está perfecto. La cuestión es que también las tienen que saber escribir bien. O sea, ¿cómo está acá? Ustedes van a ver que en el caso del anillo de pirimidina, la posición empieza acá abajo, en la base del anillo pirimidínico, ahí se empieza la numeración, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cambio, en el caso de los anillos de purina, ¿qué estamos hablando? Que la posición es diferente, ¿ven? El 1, o sea, el carbono 1, digamos la posición 1, sería esta, al costado del hexano, ¿ven? Entonces así va 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ahí se saltea el anillo de midazol, 7, 8 y 9. Es importante que entiendan esta posición porque en la posición 9 es donde se une a las bases se unen al azúcar. Entonces, en el caso de las purinas, nosotros sabemos que la posición 9 es la que va a estar unida al anillo del azúcar. En cambio, en la pirimidina sabemos que la posición 1 de la pirimidina es la que va a estar unida al anillo del azúcar. Bueno, entonces sabemos que las bases pirimidínicas son 3 y tienen un solo anillo, citosina, timina, uracilo, y los tienen que saber a la fórmula. Y en el caso de las bases púricas sabemos que son 2, adenina y guanina, y que es un doble anillo. Entonces, con saberse la numeración y la posición, ustedes ya van a poder distinguir lo que es la adenina y la guanina. Muy bien, eso es en cuanto a bases nitrogenadas. Veamos el azúcar. El azúcar es una pentosa, o sea, que sería un pentano, que acá nosotros vamos a tener la posición 1, 2, 3, 4 y 5 es el carbono que queda fuera del anillo. Acá nosotros vamos a tener dos diferencias. Una va a ser la ribosa. ¿La ribosa cuál es? La que tiene en posición 2, o sea, su carbono en posición 2 tiene un grupo oxidrilo. En cambio, la desoxirribosa, ¿qué significa? Que en su carbono 2 no tiene un oxígeno. ¿Ven? Entonces esa es la diferencia entre las dos azúcares. Yo tengo la ribosa, que en posición 2 del carbono tiene un oxidrilo, y la desoxirribosa, que en posición 2 del carbono no tiene un oxígeno. Esto lo tienen que saber porque también cuando escriban una base, un ácido nucleico, tienen que saber escribir bien, ya sea se trate de un ARN o del ADN. Entonces, eso serían las dos azúcares son iguales, son ribosas, nada más que una tiene oxígeno en su carbono 2 en el oxidrilo, y la otra no lo tiene en su carbono 2 en el oxidrilo, que sería la desoxirribosa. Y el último integrante de un ácido nucleico es el ácido fosfórico, que acá nosotros lo vemos, es su fórmula molecular, esta es su fórmula desarrollada, ven cómo se escribe, él tiene 3 grupos oxidrilos libres, por los cuales se puede unir y puede esterificar. Entonces, si yo tengo una base nitrogenada, tengo un azúcar, el ácido fosfórico con un hidrogenión de su oxidrilo va a esterificarse con
el alcohol del azúcar, que está siempre contenido en carbono 5, y al hacer esa esterificación, al juntarse con esta base nitrogenada, que no está unida al anillo de azúcar, que antes era el nucleósido, al esterificarse con el ácido fosfórico se forma el nucleótido. O sea que el ácido fosfórico siempre va a formar parte de un nucleótido. O sea que esos serían entonces los tres. Ácido fosfórico, vamos a hacer un repaso, azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y las bases nitrogenadas, que pueden ser pirimidínicas o púricas. Si hablamos de pirimidínicas, hablamos de citosina, timina, uracilo, y si hablamos de purinas o de bases púricas, hablamos de adenina y guanina, que serían entonces los tres elementos que componen un nucleótido. Bien, hasta ahí lo ven que está sencillito, no hay mayor complicación, ustedes aprendan como nosotros les vamos explicando. Ahora veamos acá. Hablemos entonces de nucleócido. Cuando nosotros hablamos de nucleócido, estamos hablando del producto de una base nitrogenada unido a una pentosa, mediante un enlace beta-N-glucosídico. Miren acá. En este caso, nosotros tenemos una base púrica. Ahí está la posición 9. La posición 9 es la que se va a unir al carbono 1 que está sosteniendo un grupo oxidrilo. Entonces acá se forma una molécula de agua y ahí queda establecido el enlace. Entonces, en este caso son enlaces beta-N-glucosídico. Beta, ¿por qué? Porque el grupo oxidrilo estaba para la parte de arriba del anillo. ¿Se acuerdan cuando veíamos alfa y beta en hidratos de carbono? Entonces, por eso era que lo veíamos, para que ustedes sepan las posiciones. Acá estamos hablando de una posición beta porque el oxidrilo estaba hacia arriba del anillo. Entonces se une con el hidrógeno que estaba sosteniendo este nitrógeno, forma la molécula de agua que se va, como en todas las moléculas orgánicas complejas, cuando se unen siempre hay una molécula de agua que se va, entonces ahí queda establecido el primer tipo de enlace. O sea que estamos hablando de acá de un enlace de una base púrica con un azúcar. Se trate de una ribosa o de una desoxirribosa. Y acá vemos cómo se une con una base pirimidínica, o sea, en la posición 1 lo mismo, ¿ven? Siempre va a ser un beta, porque necesitamos que el grupo oxidrilo esté en la parte de arriba del anillo, para que con el hidrógeno del nitrógeno pueda formar el agua. Entonces acá estamos hablando de otro enlace beta-N-glucosídico. O sea que así se une una base nitrogenada, en este caso una purina, o una base púrica con un azúcar. Y acá estamos viendo una base pirimidínica con un azúcar. ¿Ven? Ahora veamos cómo sería. Veamos acá. Miren, acá yo tengo, esto es una base pirimidínica, yo acá tengo la posición beta de este azúcar, en este caso estamos hablando de una desoxirribosa, porque ven que la posición 2 del carbono le falta el oxígeno. Entonces yo estoy hablando de una posición beta, acá está el oxidrilo en posición beta, acá está la posición 1 de esta base pirimidínica, ahí está lo que les decía recién, aportando el nitrógeno, su hidrógeno, y este carbono su grupo oxidrilo. Entonces es la molécula de agua que forman, y a partir de ahí se establece el enlace covalente, que es este que está acá. ¿Lo ven? La posición 1 de la base pirimidínica con la posición 1 del carbono 1 de este azúcar. ¿Ven? Y ahí se establece el enlace. Entonces acá tenemos un nucleócido. O sea que un nucleócido es ¿quién? La unión de ¿qué? De la base nitrogenada con el azúcar. Cualquiera sea la base nitrogenada, cualquiera sea el azúcar, y siempre el enlace se llama beta-N-glucosídico. Y siempre va a haber un desprendimiento de una molécula de agua, que es esta que se formó acá, por el hecho de que se tenían que unir estos dos grupos funcionales, en este caso el oxidrilo, para poder formar la molécula de agua que se va y establecer ese enlace covalente. ¿Ven? Y ahí está formado un nucleócido. Cuando a este nucleócido va a venir a esterificarlo un ácido fosfórico en esta posición 5, entonces recién vamos a hablar de un nucleótido. Muy bien, sigamos entonces. Acá ya tengo cómo se forma entonces un nucleótido. O sea, ¿qué ven acá? Yo acá tengo la base pirimidínica, recién hemos hablado cómo se uniría esta base con el azúcar,
Y entonces, cuando ya está establecido este nucleósido, va a venir un grupo fosfato, o sea, un ion fosfato, o sea, el ácido fosfórico, con un grupo oxidrilo que va a aportar para esterificarse con el alcohol, que sería el azúcar. Ella va a aportar un hidrogenión, esa es la molécula de agua que se va a formar, y ahí va a quedar establecida la esterificación de que estamos hablando, ¿ven? Entonces, este grupo fosfato está unido a todo este nucleósido. Entonces, yo acá tengo lo que se llama un nucleótido. O sea que va a haber un enlace fosfoéster entre este grupo fosfato y todo este nucleósido, y entonces se esterifica la posición 5 de la pentosa, o sea, el oxidrilo que tiene este carbono 5, y entonces se va a formar lo que nosotros decimos nucleótido. O sea, primero entonces se tiene que formar el nucleósido, base y azúcar. Y una vez que está formado el nucleósido, viene un grupo fosfato a esterificar ese nucleósido y se va a formar lo que es el nucleótido. ¿Ven? O sea que el nucleótido tiene tres componentes: base, nitrogenada, azúcar, cualquiera sea, ribosa, desoxirribosa, y el grupo fosfato. Muy bien, sigamos entonces. Acá lo tenemos también más clarito. Es muy importante que lo entiendan bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la adenina, el azúcar, en este caso es la ribosa. Acá tengo el grupo fosfato, el ácido fosfórico, que aporta su hidrogenión. El azúcar aporta todo su grupo oxidrilo, y esa es la molécula de agua que se va, entonces queda esterificado. ¿Ven? En posición 5 queda esterificado el ácido fosfórico. Entonces yo acá tengo un nucleótido, o sea que tengo adenina, el azúcar, la ribosa y el grupo fosfato. Esto se llama adenosina monofosfato. ¿Por qué? Porque estamos con un solo grupo fosfato, que en general lo van a conocer como el AMP. Este gráfico, yo lo saqué de un libro que es muy lindo, que creo que sí lo tienen, que tienen que, no, o sea, no lo tenemos en el aula virtual, pero con un link está, que es el libro de Feducci Canosa, que es el libro de bioquímica. Es muy lindo, es tan lindo como el libro de Blanco, de Antonio Blanco, Química Biológica. Y cualquiera de los dos libros están muy lindos para que ustedes los vean. Entonces, veamos de vuelta. ¿Cómo se forma entonces un nucleótido? Acá que tengo, base nitrogenada, adenina. Acá que tengo, azúcar, o sea, la ribosa. ¿Qué pasa primero? Se une con la posición 9 de esa base nitrogenada, porque estamos hablando de una base púrica. Acá él va a aportar el grupo oxidrilo, entonces acá queda el enlace beta-N-glucosídico. Una vez que yo tengo este nucleósido, que se llama adenosina, va a venir el grupo fosfato, o sea, el ion fosfato, que también algunos libros le dicen ion fosfato, va a venir y va a esterificar en la posición 5 del oxidrilo de posición 5, y lo va a transformar en el AMP, o sea, el adenosin monofosfato. O sea que es importante que entiendan que en nucleótido tenemos tres componentes: base nitrogenada, azúcar y el fósforo, el ácido fosfórico. Y ya hemos visto cada uno de los componentes. Entonces ahora veamos la nomenclatura. ¿Cómo se van a llamar? A ver, lo hagamos rápido a esto porque si no se va a tornar aburrido. Cuando nosotros hablamos de nucleócido, siempre usamos la terminación idina, ya sea para la timina, el uracilo y la citosina, siempre va a tener la terminación idina cuando solo hablamos de nucleócidos, o sea, sin fósforo, sin el ácido fosfórico. Y ya cuando están esterificados con el ácido fosfórico, hay algunos autores que le dicen ácido y el nombre, por ejemplo, timidílico, iridílico, citidílico, y si no, directamente se le dice timidina, 5-monofosfato, o sea, TMP, UMP o CMP. Y lo mismo para las bases púricas. Si es la adenina, si es un nucleócido, se le dice adenosina, o sea, la terminación osina. Lo mismo para la guanina, la terminación osina, si estamos hablando de nucleócido. Pero ya cuando son nucleótidos, o sea, cuando tienen el grupo fosfato, se le dice adenosina, 5-monofosfato o AMP, si tiene un solo grupo fosfato. Si tiene dos grupos fosfatos, será adenosina difosfato, entonces será el ADP. Y si tiene tres grupos fosfatos, será el ATP, o sea, el adenosin trifosfato. Y así todos los demás. Todo esto está en la cartilla, así que no se preocupen por las nomenclaturas. Lo importante es que
sepan reconocer cuando se trata de un nucleócido y cuando se trata de un nucleótido, que acuérdense que el nucleótido está siempre esterificado por el ácido fosfórico. Ahora bien, pasemos entonces a hablar de uno muy importante que es el ATP. El ATP es un nucleótido y es uno de los nucleótidos fundamentales en lo que se llama la obtención de la energía celular. Está formado por una base nitrogenada que es la adenina, la ribosa y 3 grupos fosfatos, por eso es ATP, adenosina fosfato. ¿Qué pasa con el ATP? En el ATP está almacenada la energía, entre los grupos fosfatos está almacenada la energía, y esa energía es la que utilizan el resto de las células, el resto de las células para su trabajo celular. Cuando necesitan energía, lo obtienen de cada uno de los enlaces de los grupos fosfatos que tiene el ATP. Por eso es que es tan importante el ATP. Cada vez que se necesita energía, se libera un grupo fosfato, entonces de ahí se obtiene la energía. Por eso es que el ATP es absolutamente importante y el básico en lo que es la energía celular. Ahora veamos. Veamos cómo se va, veamos cómo se va a formar un ATP. Espérenme acá. Miren, acá tenemos adenina. Está la adenina, viene el azúcar, en este caso la ribosa, esterifica en la posición 9, se une en la posición 9, tengo un enlace N-beta-glucosídico, viene el ácido fosfórico u ortofosfórico, esterifica el oxidrilo de posición 5, y hasta ahí tengo el adenosin monofosfato. Viene un segundo, tengo el adenosin difosfato, o sea el ADP, y viene un tercero, y ahí tengo el ATP. ¿Ven? Ahí tengo formado tranquilamente lo que es el ATP. ¿Qué tengo acá? Adenina, ribosa, que se formó con el enlace N-beta-glucosídico. Después que vino un grupo fosfato, esterificó en la posición 5 a un oxidrilo. Después vino un segundo ácido fosfórico, se junta con este que ya estaba establecido en este ácido nucleico, y después viene un tercero. Entonces yo acá tengo el adenosin trifosfato. En cada uno de esos enlaces que hay entre los fosfatos está contenida la energía. O sea que cuando las células necesiten energía, estos grupos fosfatos por hidrólisis se van a separar y entonces ahí va a quedar liberada la energía que utiliza la célula para cuando necesita formar en procesos de síntesis o anabólicos, cuando necesita formar otros componentes. Entonces, ¿qué vamos a decir de la molécula de ATP? Que son moléculas que transportan la energía, o sea, la tienen contenida, en ella está, acá en estos enlaces, está todo lo que es la energía que necesitan las células. Entonces, acá tenemos la adenina, el azúcar y los grupos fosfatos. Además del ATP y del ADP, también las que contienen mucha energía es el GTP y el GDP, o sea, la guanosina, el guanosin trifosfato y el guanosin difosfato. Esos también dan mucha energía. Entonces miren acá el dibujito. ¿Qué pasa? Cuando se desprende un grupo fosfato, ¿ven? Cuando se separa por hidrólisis, nosotros ahí tenemos energía liberada. Esa energía liberada va a ser utilizada en algún lugar de la célula, la va a necesitar para a lo mejor formar o hacer algún otro tipo de reacción, esa célula. En general son procesos endergónicos, o sea, necesito energía. Ahora, cuando acá, por ejemplo, cuando se vuelve a armar este grupo fosfato, ahí se utiliza de vuelta la energía y vuelve a ser ATP. O sea que este grupo, el ATP, constantemente está armando y desarmando con sus grupos fosfatos, o sea, se separan por hidrólisis, liberan energía, se vuelven a juntar y vuelve a necesitar energía. Entonces el ATP es la molécula transportadora de energía, la más importante y la fundamental de las células. Las células utilizan el ATP para todo su trabajo celular. Entonces acá ustedes ven que un ácido nucleico que es muy importante.
uno de los más importantes. Veamos cuáles son las funciones del ATP. Energía. En la respiración celular, la célula forma ATP en los procesos de degradación o catabolismo y los utiliza en los procesos de síntesis o anabolismo. Era lo que decía, cuando se degrada, cuando se desarma por hidrólisis y se separa un grupo fosfato, ahí se libera energía, que va a ser utilizada para los procesos anabólicos o de síntesis. En el transporte activo de sustancias fuera y dentro de la membrana celular, transmisor químico, transmite señales químicas, permite que los tejidos y las células se comuniquen entre sí. Es fundamental también en la contracción muscular, porque ayuda a que la actina y la miosina realicen la contracción muscular. En el mantenimiento estructural es un papel importante en la preservación de la estructura celular y interviene fundamentalmente en la síntesis de ADN y ARN porque forma parte de la construcción de estos ácidos nucleicos. Cuando ellos son ácidos nucleicos, el ATP es parte fundamental de su armado. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene la base nitrogenada, el azúcar y el ácido fosfórico. Ahora veamos otros mononucleótidos sumamente importantes y que intervienen también en todo lo que sería el mecanismo celular, todo lo que es trabajo celular, que sería la nicotinamida mononucleótido, el flavin mononucleótido y la coenzima A. Ahora los veamos cómo es que ellos trabajan. La nicotinamida mononucleótido, que nosotros le decimos NMN, es la precursora o la que forma parte del NAT, que es la nicotinamida dinucleótido. La nicotinamida deriva del ácido nicotínico. El ácido nicotínico es una vitamina muy necesaria para la nutrición del hombre y de los mamíferos, y desempeña un papel fundamental en el metabolismo energético mediante la aceptación y donación de electrones. ¿Por qué decimos esto del NAD? Porque el NAD interviene en los procesos de óxido de reducción en la cadena respiratoria cuando se utiliza mucho transporte de electrones. Entonces ustedes van a ver acá que este NAD, o sea, nosotros vamos a usar mucho el NAD, todo el tiempo vamos a usar el NAD cuando veamos metabolismo celular, pero ustedes no tienen que saber toda la fórmula del NAD. Con que sepan escribir NAD, nicotinamida de nucleótido, es suficiente. Pero lo que les queremos mostrar es cómo el NAD está formado, ¿ven? El precursor es el nicotinamida mononucleótido, pero cuando se une a un segundo mononucleótido forma un dinucleótido, ¿ven? Y acá está formado el NAD. Eso es lo que queremos que sepan, que NAD es fundamental, es importantísimo para la respiración celular. Eso es uno. Veamos el otro. El flavin mononucleótido. El flavin mononucleótido tiene a la riboflavina unida a un grupo fosfato y ustedes van a ver que luego se une a otro, ven acá, a otro ácido nucleico y forman lo que se llama el FAT, o sea, el flavin-adenin dinucleótido. El FAT también interviene en los procesos de óxido-reducción y es fundamental en la cadena respiratoria, fundamental, tanto el NAD como el FAT. Entonces, acá nosotros les enseñamos primero el flavin mononucleótido como el precursor del FAT. ¿Por qué? Porque se une un segundo nucleótido y entonces acá se forma un dinucleótido y eso es el FAT. O sea, tampoco es el que le estamos diciendo que ustedes tienen que aprender toda la fórmula química del FAT, no, pero sí tienen que saber que el FAT es absolutamente importante, igual que el NAD, en todos los procesos que son de óxido de reducción y que intervienen en todo lo que sea metabolismo celular. Y veamos el último, importantísimo, que es la coenzima A. La coenzima A está formada por adenosín difosfato, ácido pantoténico y un grupo que en general no lo vamos a ver tampoco, pero bueno, forma parte de ella, que es la mercaptoetilamina. Ahora, no es que tampoco tienen que saber toda esta fórmula, pero esta es la coenzima A. La coenzima A en general la pueden encontrar solita y se le escribe CoA, o si no la pueden encontrar unida a un grupo sulfidrilo. En general, nosotros la representamos así, como coenzima A y unida con un enlace covalente a un grupo sulfidrilo, porque ella también interviene en todo lo que es metabolismo celular, de transporte, y también trabaja mucho con los ácidos grasos. Entonces la coenzima A también es muy importante. Entonces, coenzima A, FAT,
que sería este. Y NAT son los otros mononucleótidos absolutamente importantes que ustedes los tienen que saber, no como fórmulas, no les estamos diciendo las fórmulas químicas, pero sí que son importantes y todo lo que las funciones que tienen en lo que sería el mecanismo celular y todo lo que hace la célula para poder trabajar con los distintos elementos que ella tiene para poder respirar. Entonces, una vez que hemos visto lo que serían los ácidos nucleicos y los que son los ácidos, los mononucleótidos más importantes, que en este caso hemos hablado de FAT, NAT y coenzima A, veamos qué pasa cuando se juntan muchos ácidos nucleicos y forman una cadena. Ahí surgen lo que son los polinucleótidos. Entonces, cuando hablamos de polinucleótidos, vamos a hablar de qué? De varias unidades de mononucleótidos. Los polinucleótidos están constituidos por unidades de desoxirribonucleótidos enlazadas covalentemente, y eso sería el ADN. Y si hablamos de bases nitrogenadas, ribosa y ácido fosfórico unidas en cadena simple, estamos hablando de el ARN. O sea que los polinucleótidos, ¿qué serían? Varios ácidos nucleicos o nucleótidos unidos entre sí. Ahora, veamos quiénes son. En este caso nos están diciendo dos importantes. Estamos hablando de dos importantes, el ADN y el ARN. Veamos, ¿cómo se forman? Las unidades de mononucleótidos enlazados mediante un puente de ácido fosfórico que se llama enlace fosfodiéster y que va a unir la posición 5 de una ribosa de un mononucleótido con la posición 3 de otro mononucleótido. Entonces veamos cómo es la unión. Ahí yo tengo la ADN polimerasa que va a ser la enzima, ahí yo tengo un ATP, ahí viene una citosina, ahí se forma la unión, espérenme que lo paro, acá para que lo vean clarito, ahí, miren ahí. Entonces yo tengo un primer nucleótido, que en este caso es el ATP, acá viene otro mononucleótido y el ácido fosfórico se une, su grupo oxidrilo se va a unir en la posición 3 de esa desoxirribosa con su oxidrilo. Entonces ahí va a haber una esterificación. Entonces ahí se va a ir formando una como cadenita. ¿Por qué? Porque yo estoy usando en la posición 3 de un mononucleótido con la posición 5 del segundo mononucleótido. Entonces esta unión se llama enlace fosfodiéster 3' 5'. Esas son las uniones, así se llaman las uniones que existen entre dos nucleótidos. Si yo agrego un tercer nucleótido, va a venir a la posición 3 de este azúcar y él, con su ácido fosfórico, va a aportar el oxidrilo, entonces va a quedar unido acá. Y va a haber entonces un tercer nucleótido y así se va a ir formando la cadena. Lo importante es que ustedes entiendan que esta unión se llama fosfodiéster, porque está esterificando para ambos lados, 3', 5'. Ahora pasemos acá. ¿Cómo estaría entonces finalmente la cadenita? Los ácidos nucleicos se mantienen unidos entonces por enlaces fosfodiéster extravecidos entre la posición 3 de una unidad de mononucleótido con la posición 5 del mononucleótido siguiente. O sea que miren acá tengo posición 3, ahí tengo el oxidrilo, acá está el grupo fosfato del ácido nucleico que viene después, se juntan, forman la molécula de agua y queda establecido un enlace. Entonces acá yo tengo el fósforo, que sería lo que nosotros le decimos fosfo, diéster, está formando dos ésteres, 3', 5'. Una vez que tengo establecido esto, viene un tercer mononucleótido y hace exactamente lo mismo. Le aporta el oxidrilo, el ácido fosfórico, en la posición 3 el oxidrilo de posición 3, hay una molécula de agua que se va, y ahí queda una tercer unión fosfodiéster, 3', 5', ¿ven? Y así se van formando las cadenas de nucleótidos de manera de formar un polinucleótido. Y siempre las bases nitrogenadas van quedando para un costadito.
Ahora entonces veamos uno de los polinucleótidos más importantes, que es el ARN. El ARN está constituido por el azúcar, que es la ribosa, y bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. El ARN es el intermediario para traducir la información genética contenida en el ADN y para la posterior síntesis de las proteínas. O sea que, miren acá cómo es el ADN entonces. Nosotros tenemos los grupos fosfato o el ácido fosfórico, que está haciendo qué cosa, el enlace fosfodiéster está haciendo dos esterificaciones, entonces se llama fosfodiéster 3', 5', fosfodiéster 3', 5', fosfodiéster 3', 5'. Y acá para el lado, para el otro costadito van quedando las bases nitrogenadas. Ahora, el ARN es un polinucleótido de una sola cadena, es monocatenario. Entonces él queda así. Está establecido que él usa al uracilo como una de sus bases nitrogenadas, a diferencia del ADN, que ya vamos a ver que ella usa otra base nitrogenada. Veamos entonces. Yo tengo tres tipos de ARN, que serían tres tipos de ácido ribonucleico. Tengo un ARN que se llama el ARN mensajero. El ARN mensajero copia la información del ADN y la transporta hacia los ribosomas. Se sintetiza a partir del ADN y codifica proteínas. Su función es llevar la información guardada en el ADN hasta los ribosomas. Después tengo un ARN ribosomal o ribosómico, que él está formando parte de los ribosomas y que junto con el ribosoma se encarga de traducir al ARN mensajero cuando viene con la información que trae del ADN. Y después tenemos el ARN de transferencia, que ven cómo tiene una formita especial. Él se encarga de transportar los aminoácidos libres del citoplasma al lugar de la síntesis de proteínas, participando en el proceso de activación de los aminoácidos. Por eso él trae un aminoácido acá en su extremo, trae un aminoácido para ingresarlo en el ribosoma, según la lectura que este ARN ribosomal junto con el ribosoma hacen del ARN mensajero que trajo la información. O sea, estos tres tipos de ARN, tanto el mensajero como el ribosomal de transferencia, son absolutamente importantes en lo que es la síntesis de proteínas, o sea, cuando traen la información desde el ADN, desde el núcleo de la célula, y lo tienen que llevar al ribosoma para que se sinteticen las proteínas. Esto es importante, hasta ahora con que sepan los conceptos básicos de ARN, suficiente, pero esto es importante, nosotros lo vamos a ver muy bien cuando veamos genética, al final del capítulo ya de metabolismo celular. Es muy importante que sepan los tres tipos de ARN. Entonces ahora pasemos al ADN. ¿Qué pasa con el ADN? El ADN es de doble cadena, o sea, no es monocatenario como el ARN. El ADN tiene doble cadena. Es un polinucleótido que está constituido por un azúcar que es la desoxirribosa, y las bases que va a utilizar son la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Y por supuesto, bueno, el ácido fosfórico. La molécula de ADN tiene la información genética para poder realizar la síntesis de proteínas. O sea que él es el que tiene la información genética. Ahora, miren acá. Cuando el ADN tiene que formarse, ustedes van a ver que él se junta con las bases nitrogenadas que quedan en el centro, o sea, se hacen los enlaces fosfodiéster 3', 5', 3', 5', y las bases nitrogenadas van quedando para el centro. Y lo mismo la cadena que se le enfrenta, que es una cadena antiparalela y complementaria. O sea que acá van a quedar establecidos entre base y bases nitrogenadas enlaces puente hidrógenos, ¿ven? Acá hay de 3, que entre la guanina y la citosina, ¿ven? Acá tengo 3 y acá tengo dobles. Acá les explico en la otra diapositiva. Miren acá. Entonces, la doble hélice está formada por las dos cadenas, que acá estamos viendo, las dos cadenas de ADN complementarias, o sea, siempre va a ser adenina-timina, guanina-citosina,
y son antiparalelas, o sea, de este lado van a ir los enlaces 3', 5', 3', 5', y de este lado van a ir 5', 3', 5', 3', o sea, antiparalelo, y acá ustedes van a ver que entre la adenina y la timina hay un doble enlace, mientras que entre la guanina y la citosina hay un triple enlace, ¿ven? Este enlace es como más fuerte que esto. Estos son enlaces muy débiles, pero como están protegidos, ven acá por todos estos enlaces fosfodiéster, entonces como que las bases nitrogenadas realmente están bien resguardadas. Acá ustedes van a ver, estas son las medidas, esos son Armstrong, son medidas exactas, no pueden tener otra medida. La adenina y la timina tienen que tener esa medida de distancia entre ellos, porque cualquier alteración, ustedes saben, es ADN, cualquier alteración nos va a producir una alteración a nosotros. Entonces podemos tener alguna enfermedad o nos puede pasar alguna cuestión como ser humano. Entonces esto es absolutamente importante, que las medidas entre la adenina y la timina, guanina y citosina sean exactas, y que haya una cuestión absolutamente ordenada en cuanto a que son antiparalelas, 5', 3', 5', 3', y la cadena que se le enfrenta al revés, 5', 3', 5', 3', y la complementariedad de bases, adenina con timina y guanina con citosina. Siempre tiene que estar la complementariedad de bases. ¿Por qué? Porque eso determina el ancho del ADN. Nunca puede haber dos bases grandes unidas, o sea, dos anillos eh, púricos unidos, porque serían muy grandes, ni dos pequeñitos, no, ni dos anillos pirimidínicos unidos, porque sería muy angostito. Entonces, el ADN tiene un ancho establecido, que acá ahí lo dice, es un ancho establecido que tiene que tener el ADN de manera tal que nosotros no tengamos ninguna alteración a nivel genético. Muy bien. Veamos entonces, ¿cuáles son las comparaciones entonces que vamos a tener entre ADN y ARN? El ADN tiene dos cadenas de nucleótidos formando una doble hélice y que son complementarias y antiparalelas, mientras que el ARN tiene una sola cadena. El azúcar del ADN es la desoxirribosa, mientras que del ARN es la ribosa. El ADN tiene 4 bases: adenina, citosina, guanina, timina, mientras que el ARN tiene adenina, citosina, guanina y uracilo. Y la función del ADN es que tiene la información genética que se va a transmitir de generación en generación, y el ARN, ¿qué es lo que hace? Realiza la síntesis proteica, o sea que va a llevar esa información a los ribosomas para poder realizar la síntesis proteica. Nosotros después, cuando veamos metabolismo celular, lo vamos a ver como transcripción y traducción, y el trabajo del ADN lo vamos a ver como replicación, que es lo que se realiza en el núcleo celular. Pero por ahora lo importante es que entiendan esta comparación entre ADN y ARN, y que entiendan cuáles son las estructuras